Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Algunas Biblias traen un título en el capítulo 42 que dice: los hermanos de José vienen por alimento. Recuerde que José fue muy amado por su padre y tenía un buen corazón, un corazón íntegro. Dios estaba con José. De hecho, Dios estuvo con José desde siempre. Y los hermanos de José eran malos. José iba y le decía a su padre las fechorías y las cosas malas que sus hermanos hacían. Sus hermanos lo odiaban. Después José tuvo, además de que era favorecido por su padre más que todos ellos, y estamos hablando de Jacob o de Israel, tuvo dos sueños en donde José veía cómo sus hermanos se postraban ante él, y no solo sus hermanos, sino sus padres. Así es que sus hermanos lo odiaron tanto que quisieron matarlo. Y antes de matarlo lo echaron en un pozo y después fue vendido por ellos mismos como esclavos, de tal manera que ya no pudieron hacer nada al respecto, sino que José fue llevado a Egipto, vendido como esclavo, pero José nunca reclamó, José nunca se quejó. Dice la escritura que Dios lo prosperó en todo. Fue llevado a casa de Potifar y Potifar lo hizo el segundo en autoridad y gobierno. Administró todo porque dice la palabra que Potifar vio que Dios estaba con él. Y José manifestaba en sus hechos no solo la fidelidad, la lealtad de ser un buen hombre, un hombre íntegro, pero la mano de Dios en la vida de José. Fue engañado por la esposa de Potifar, aunque José se mantuvo íntegro y después injustamente fue llevado a la cárcel. Después descubre el sueño del panadero, del principal de los panaderos y los coperos, cuando José había sido puesto como responsable de la cárcel. El carcelero lo puso como responsable porque José estaba siendo prosperado en todo. Nunca se quejó, nunca amargó su corazón, pero José sabía que el tiempo vendría, que Dios le había hablado desde su juventud. Cuando tenía 17 años fue que sucedió todo esto. Cuando tuvo 30 años, José fue llevado a, con Faraón y le reveló los sueños de la abundancia y de la sequía a Faraón. Y Faraón lo puso como gobernador de todo, el segundo de a bordo también. Y Dios estaba con José. Y después que pasaron los 7 años de prosperidad en toda la tierra, vinieron los años de la sequía. Y cuando vinieron los años de la sequía, entonces sucede esto: que los hermanos de José, que vivían lejos de Egipto, con su padre Jacob, y con Benjamín, el hermano de José, vinieron a Egipto. Y dice la escritura en el versículo 1: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué estás mirando? He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Dice: descended allá y comprad allí para que podamos vivir y no muramos. Así es que ahora vaya al versículo 6 y dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él. Y ahí se empezó a cumplir la profecía, los sueños de José, que Dios le dio a José. Y los hermanos de José se inclinaron a él con rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas ellos no le reconocieron. Y José les habló ásperamente, es decir, no les habló con amor como si fueran sus hermanos, sino mantuvo la incógnita. Aunque José sabía que eran sus hermanos no lo reconocieron y les habló ásperamente. Y entonces les empezó a preguntar, y los acusa José de que eran espías. Pero ellos insisten en que no eran espías, sino que venían a comprar alimentos. Versículo 10: ellos respondieron: no, Señor, sino tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fuimos espías. Pero José les dijo: para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y aquí le revelan a José que tenía un hermano. Es decir, que José tenía un hermano menor que era Benjamín. Y José les dijo: esto es lo que
esto es lo que os he dicho, afirmado que sois espías, y en esto seréis probados. Vive el Señor, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Y entonces José los pone a prueba. Y después José, a fin de cuentas, los envía de regreso, les vende alimento, pero fíjese lo que sucedió. Dice en el versículo 19, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre a vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor y seréis verificados vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro, verdaderamente, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Es decir, se acordaron de José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les dijo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Cuando lo querían matar. Y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Es decir, estaban cayendo, estaban siendo llevados a menos, estaban recibiendo condenación ellos mismos, aunque José no les estaba culpando de nada, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después mandó José que llenaran sus sacos en el 25 y devolviesen el dinero de cada uno de ellos y poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos el saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio el dinero que estaba en la boca y dijo, mi dinero se ha devuelto y aquí mi saco. Entonces los sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Porque ahora estaban teniendo temor de ser juzgados como ladrones. Así es que dice el 35, aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba atado de dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de dinero tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, porque quedó preso allá en Egipto, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Así es que había una condición para que ellos comprobaran ante José que no eran espías, que llevaran a su hermano Benjamín. Pero podían no regresar, sin embargo había una hambruna. Así es que pasando un tiempo, en el versículo 43 dice así, el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, vayan y compren. Y entonces se llevaron a Benjamín. Lo tuvieron que llevar porque José les dijo que lo tenían que llevar. Bien, sus hermanos Rubén, Judá le dicen a su padre que ellos darán su vida y le prometen a su padre que regresará a su hermano Benjamín con ellos porque su padre temía que ya había perdido a José. Recuerde, José no había muerto, pero a su padre le dijeron que había muerto y su padre estaba viviendo en luto por José, en amargura por José, y los hijos de Jacob, es decir, los hermanos de José, nunca le dijeron que no estaba muerto. Dice, vamos al versículo 16, y vio José a Benjamín con ellos, ya cuando llegaron otra vez a Egipto, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa estos hombres, degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y hizo así, y los invitó a comer. Y entonces estos hombres no sabían qué pasaba, los trataban ásperamente, luego los acusaban de espías, después les devolvieron el dinero y ellos pensaban que los iban a acusar de ladrones, pero cuando regresan con su hermano Benjamín, los invitan a esta cena o a esta comida. Y entonces empiezan a hablar y empiezan a platicar acerca de toda la trayectoria y su padre y las comidas. Y en el versículo 23 dice, él respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio tesoros en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnas. Y prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan.
Y vino José a casa de ellos y le trajeron presente, el presente que el padre, es decir, Jacob manda presentes a este hombre de Egipto que no sabía que era José. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre el anciano que dijiste la pasa bien y vive todavía. Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y una vez más se cumplió el sueño de José cuando adoraron delante de José o hicieron reverencia a José. Dice el versículo 32, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Los egipcios abominaban a los israelitas o a los hombres que eran pastores de ovejas. Bien, pero fíjese lo que sucedió en el capítulo 44. Mandó José el mayordomo, versículo 1, mandó José el mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero en cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, es decir, de Benjamín. Y después cuando se fueron, José los acusa de que se robaron su copa. Y mire cómo dice por acá. Dice 9, aquel de tus siervos, dice, cuando los encuentran y los acusan de que se robaron la copa de José, dice, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, versículo 9, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó y acabó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Es decir, regresaron. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra una vez más. Se volvió a cumplir el sueño. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Es decir, a mi padre. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? O más bien a José. Dice, Dios ha hallado maldad en tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Y Judá se acercó y dijo, Señor mío, versículo 18, te ruego que permitas que hable tu siervo. Dice, mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y dice el versículo 21, tú dijiste a tus siervos, tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Versículo 23, y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y entonces ahí dice cómo le prometieron al padre, a Jacob, que regresarían con Benjamín. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio la luz mi mujer, es decir, Raquel. Dice, y el uno salió de mi presencia, es decir, José, aunque él pensaba que había muerto. Y pienso es cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Así es que José los puso en estrecho, los acusó de espías, después les devolvió el dinero para que ellos tuvieran temor de que se iban a considerar como ladrones, y después encontraron la copa de José. Pero todo esto lo tramó José, pero no era porque José se estuviera vengando de ellos, sino que había un propósito en lo que José estaba haciendo. Porque después, si vamos al capítulo que sigue, es decir, al capítulo 45, dice el título, José se da a conocer a sus hermanos, es decir, no aguanto más y se revela. Y después en el 46 usted puede leer en el título que dice Jacob y su familia en Egipto, es decir, Jacob es llevado a Egipto, Israel es llevado a Egipto, los hermanos regresan con todo y le dicen que José está vivo, y el papá no cree, Jacob no cree que está vivo, pero cuando ven los presentes de Egipto que manda José a Jacob, entonces cree. Cuando ve la prosperidad de Egipto, entonces cree. Y si usted va al
al capítulo 47 dice que José le hizo saber a Faraón todas estas cosas y Faraón les otorga una tierra para que ellos crezcan, la tierra de Gosen. Y si usted va al capítulo 48, usted va a ver cómo Jacob en sus últimos días bendice a los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Bendice con más bendición al menor que al mayor, como sucedió que lo hizo Isaac con Jacob y Esaú. Bendijo con más bendición a Jacob, que era el menor, que a Esaú, que era el mayor. Y después en el 49 va a haber las profecías de Jacob sobre sus hijos. Y prácticamente termina el Génesis cuando José entierra a su padre y después en el versículo 15 dice, habla acerca de la muerte de José. Así es que aquí acaba la historia de José. Pero mire, déjeme, le leo otros versículos interesantes aquí. Uno es en Proverbios, y me gustaría que me acompañara a leerlo. Es en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice así: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, dice, reconócelo en todos, no en algunos, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es decir, tu propia opinión no vale, no tiene sabiduría. No entre la soberbia en ti creyendo que tu opinión es sabia. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor, adora al Señor y apártate del mal. Dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No es la sabiduría tuya o la sabiduría de los hombres, sino es la sabiduría que desciende de lo alto, la cual nos fue dada y puede manifestarse en nuestras vidas cuando permitimos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Cuando ponemos la palabra en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, una y otra vez, hasta que renueva nuestra mente y se siembra en el corazón y da fruto, cual a 100, 60 y 30 por uno. Así es que el Señor no quiere que nos guiemos en nuestra propia prudencia, aunque no nos obliga. Y el Señor no quiere que seamos sabios en nuestra propia opinión, porque no hay sabiduría en nuestra propia opinión, pero no nos obliga. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos apoyemos en Él, que confiemos en Él, que nos fiemos en el Señor de todo el corazón y lo reconozcamos en todos los caminos. Ahora, fíjate cómo dice Mateo 11:28. Este versículo es muy conocido. El Señor Jesucristo dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A dónde vamos con esto? Bien, por último vamos a leer Romanos capítulo 7. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 7 y vamos a leer los últimos versículos de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, déjeme llego para allá. Y entonces vamos a leer los versículos 24 en adelante. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y después el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así es que, ¿qué sucedió aquí con José? ¿Y qué podemos aprender de esto? Los hermanos de José eran malos. Fueron a Egipto por alimento, pero seguían teniendo un corazón malo. No solo como el Señor Jesucristo dice acerca de los judíos que habitaban en aquella época, que eran malos, malos de incredulidad, que tenían un corazón malo de incredulidad, pero eran perversos, eran malvados los hermanos de José. Pero José entendía y reconocía que eran sus hermanos, y José entendió el propósito que Dios le reveló cuando era joven, cuando tenía 17 años. Recuerde que pasó mucho tiempo. Es decir, no podemos crecer en sabiduría, en gracia, en virtud de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual tenemos que permanecer. Por eso el Señor Jesucristo dice, si permanecen en mi palabra, en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, no podemos conocer la verdad la verdad plena y completa que es de la palabra, que es la verdad absoluta del Señor, de un día para otro. Es un proceso que vamos descubriendo, conociendo. El Espíritu de Dios nos va revelando la palabra y la verdad nos está siendo revelada y estamos manifestando libertad como nuestro espíritu es perfectamente libre. Pero ahora estamos manifestando, conociendo y experimentando y creyendo libertad en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Así es que los hermanos de José, siendo malvados y sabiendo José que de sus hermanos y de él mismo haría el Señor una nación grande. Y esta bendición estaba descrita desde Abraham, cuando Dios le habló a Abraham acerca de su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y que iba a ser de Abraham una descendencia grande. Y en Abraham están dichas, declaradas las promesas aún para ti y para mí, porque están en Cristo. Cristo fue revelado en Abraham, y de hecho dice la palabra en Gálatas que Dios le reveló el evangelio a Abraham, y en Abraham fueron benditas todas las naciones, y tú y yo somos benditos en Cristo. Cristo fue declarado desde Abraham. Así es que es Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos de Jacob. Y entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿Qué podemos entender que sucedió aquí? ¿Por qué fueron acusados de una cosa y de otra? ¿Y por qué ellos reconocieron su pecado? Porque Dios quería que ellos se convirtieran del mal para que fueran buenas personas. Pero ellos no lo querían hacer sin esfuerzo. Ellos, porque no creían. Dios nos promete que cuando creemos nos transforma sin esfuerzo. Hay un cambio sin esfuerzo. Pero aquel que es religioso o aquel que es incrédulo y quiere cambiar, va a batallar, porque lo va a querer hacer en sus fuerzas. Y entonces va a entrar en soberbia, porque cree que lo puede hacer, va a entrar en orgullo, porque cree que lo puede hacer, así es que va a subir, 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 y después va a caer y el dolor va a ser grande. Aquellos que son religiosos, aquellos que son incrédulos, no entienden que Jesús fue quebrantado para que nosotros vivamos en su plenitud, y entonces se inflan en soberbia, en conocimiento aparente. Y entonces, cuando Cristo fue quebrantado para que nosotros vivamos en su plenitud, ellos tienen que ser quebrantados. Aunque Cristo ya lo fue y lo hizo en la cruz para que tú y yo no lo seamos, ellos tienen que ser quebrantados en su soberbia. Ellos tienen que ser quebrantados en su orgullo. Ellos tienen que ser quebrantados en sus justicias, porque dice la Escritura, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Y aunque el Señor Jesucristo no habla acerca de, en particular, de unos y de otros, o no explica, pero la realidad es de que todos los hombres sin Cristo están trabajados y cargados. Y aun cuando estamos en Cristo, cuando la incredulidad, la soberbia, cuando no entendemos y permanecemos en la palabra, entonces el hombre, la carne, tiene que ser quebrantada. Pero lo interesante aquí es que los hermanos de José fueron llevados hasta el límite de su voluntad, hasta el límite, hasta el final de su yo. Su yo fue quebrantado hasta el límite que hasta dijeron, Dios nos está
causando este tipo de cosas porque hemos sido malos con José, con nuestros padres, reconocieron su maldad, estaban llegando al fin de su humanidad, de ser perversos y malvados, estaban siendo quebrantados, llegando al fin de su fuerza de hombres para convertirse en siervos, porque ellos así ya prácticamente estaban considerándose que ya habían perdido el derecho a ser libres, el derecho por causa de la maldad que habían hecho delante de José. Pero José después se revela a sí mismos y entonces ellos son quebrantados total y completamente. Dios quiere que tú y yo no nos defendamos a nosotros mismos, que tú y yo no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, que tú y yo no confiemos en nuestras propias fuerzas. Hay áreas de nuestra vida en que a veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Hay áreas de nuestra vida que a veces nosotros no nos fiamos en el Señor, pero nos fiamos en nuestro conocimiento. Nos fiamos o nos apoyamos en algo más o en alguien más. Nos apoyamos en el dinero, nos apoyamos en las relaciones, nos apoyamos en la autoestima o en el bajo autoestima o en el alto autoestima. Nos apoyamos en la carne. Y Dios no quiere que sucedan esas cosas en nuestras vidas. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz. Y las cosas de la carne son enemistad contra las cosas del Espíritu. Así es que Dios quiere que aprendamos a fiarnos en Él, en todos los caminos, para que todos nuestros caminos sean o manifiesten la bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios. Para que tú y yo podamos alcanzar lo mejor de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida, para que vivamos la vida abundante de Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que examinarnos y reconocer cuando no hemos actuado prudentemente o cuando nos hemos apoyado en nuestra prudencia. Pero tenemos que hacer que las cosas que nos están impidiendo llegar a rechazar la fuerza humana para reconocer a Dios en lo alto, como lo máximo, que Él es la única fuente de nuestra provisión, de nuestras respuestas, de nuestro éxito. ¿Y cómo podemos mortificar o cómo podemos hacer morir este tipo de cosas en nuestras vidas cuando nosotros no hemos llegado al fin? Pablo, el apóstol, había reconocido que él como hombre podía jactarse si se iban a poner a discutir entre virtudes humanas. Pero el apóstol Pablo decía, yo todo lo considero como basura. Yo todo lo considero como pérdida. Y el apóstol Pablo era como hombre, un hombre muy reconocido religiosamente hablando. Pero el apóstol Pablo dice, todo lo tengo como pérdida, como basura, con tal de ganar a Cristo. Yo estoy vivo en la carne, decía el apóstol Pablo, pero muerto a las cosas de este mundo, a las cosas de la carne, para vivir para Cristo. Y por eso la manifestación de la gloria de los hijos de Dios no se ve claramente en este mundo, porque los cristianos, los creyentes, siguen estando enamorados del mundo, siguen estando preocupados del mundo, siguen estando amando las cosas del mundo, las cosas perversas del mundo. El creyente ya no solo ve o no entiende o no cree, y la palabra de Dios lo dice, que las cosas de este mundo son perversas, porque el diablo está involucrado en cada una de ellas, porque el diablo no viene a manifestarse como ogro, sino como ángel de luz, a engañar, a mentir. Pero las cosas de este mundo son perversas. Y el problema del creyente no es, de alguna manera, estamos en un mundo en tinieblas, pero somos luz. Pero no significa que porque somos luz y estamos incursionando en las tinieblas, vamos a amar las tinieblas. No debemos hacer eso. Así es que es pecado hacer una cosa, es pecado hacer la otra en este mundo. No estamos diciendo eso. El problema es que el creyente está amando las cosas de este mundo y está dejando de ver que son tan perversas como el mismo diablo. Parecen bonitas, pero son perversas. Pero el creyente nacido de nuevo está perdiendo de vista
que se está distrayendo con todas estas cosas y está perdiendo su objetivo, que es poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para poder descansar en Él y apoyarnos en todo momento y en todo tiempo. El Espíritu de Dios nos está hablando continuamente. El Espíritu de Dios nos está hablando continuamente. Pero es como cuando alguien se sube en el automóvil y va a 100 kilómetros por hora y abre las ventanillas y va gente adentro y se ponen a platicar, no se escucha nada por causa de la fuerza del viento. Pues así, el amor a las cosas de este mundo, las vanidades, el amor al dinero, las preocupaciones, los afanes, la incredulidad, hace tanto ruido como los vidrios abiertos en un carro, como el viento que entra dentro de un carro a 100 kilómetros por hora cuando los vidrios están abiertos. Y entonces el creyente no está escuchando la voz del Espíritu, la dirección del Espíritu. El creyente no está permaneciendo en la palabra, y a través de la palabra no está haciendo morir las obras de la carne, de tal manera que en lugar de llegar al fin, humanamente hablando, de cada una de las áreas de su vida para poder apropiarse por la fe de lo que nos ha sido concedido por gracia, al apoyarnos en la prudencia, en la sabiduría de Dios, al apoyarnos en la palabra y permitir que la palabra produzca fruto a través de la fe, manifestar la sustancia de lo que ya nos fue concedido por gracia en el Espíritu, el creyente sigue mermando su actividad de poder en Cristo Jesús por causa de no estar muerto a las cosas del mundo, pero estar vivo para ellas. Cuando la fórmula es al revés, debemos estar muertos para las cosas del mundo y vivos para Cristo. Y no lo digo con el afán de que nadie se sienta condenado, o no lo digo en el afán de que alguien se sienta mal por esto, sino que siempre es oportuno entender que la palabra, que la fe, la perseverancia, el Espíritu de Dios, la alabanza, el agradecimiento, la meditación de la palabra, la adoración, el orar en el Espíritu son parte fundamental. La fe, la justicia y la gracia son parte fundamental del día a día de la vida del creyente. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Señor, en Cristo Jesús somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, el regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Señor, en el nombre de Jesús, tráenos la sabiduría y la revelación para que cada uno de nosotros, con diligencia y con sabiduría, podamos determinar, tomar decisiones adecuadas para hacer que cada una de las áreas de nuestra vida lleguen al fin de confiar en nosotros mismos. Pero si es necesario, que vayan al inicio para empezar a confiar solo en tu prudencia, solo en tu sabiduría, solo en tu poder, solo en tu fuerza, en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.